y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. El apóstol Juan vio a través de esa vara profética que cruza los siglos, nuestros días, nuestra generación actual, porque lo que estamos leyendo se aplica especialmente a nuestros días. Los ángeles que detienen los vientos están reteniendo los tumultos, los juicios de Dios, hasta que se termine la obra de sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice aquí en Eventos de los Últimos Días, página 242, 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas por esos poderosos ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en las grandes profundidades con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Por eso también Pichucalco tenía que escuchar la última advertencia.
pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a esos 4 poderosos ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma humana podría describirla. La profecía del Salvador referente al juicio. Estoy leyendo en la misma página de Eventos de los Últimos Días. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su santa ley. Y un parrafito más. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre la ciudad de Jerusalén. Hoy por hoy, poderosos ángeles de Dios están reteniendo, aguantando los vientos para que no se soplen. Pero un día Dios va a decir: soltad los vientos. Y cuando eso suceda, será terrible la consternación, la tribulación que vendrá sobre los habitantes del planeta Tierra. ¿Por qué están siendo detenidos los vientos? ¿Por qué? Sí, la misericordia de Dios es lo que motiva a Dios. Pero ¿para qué se están deteniendo los vientos? ¿Para qué? Si ustedes recuerdan lo que leímos en Apocalipsis 7, dice: clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra y al mar, aguantad los vientos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿Quiénes son los que van a ser sellados? ¿Para qué van a ser sellados? ¿Y qué características tienen que tener los seres humanos para estar entre los sellados? En primer lugar, veamos para qué somos sellados. Aprendimos anoche las primeras 2 P's del sellamiento, del sello de Dios. En primer lugar, el sello de Dios es una marca de posesión, de pertenencia, de que le pertenecemos a Dios. Así como se sella el ganado, o así como yo tengo sellado mis libros con el sello que trae mi nombre, por si se me olvida en alguna parte, sepan de quién es ese libro. Así Dios coloca su sello sobre sus hijos
para mostrar que le pertenecemos a Él, que somos posesión adquirida, comprada, redimida, rescatada por Él. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice que el Espíritu Santo nos sella para mostrar que somos posesión adquirida, posesión comprada con la sangre de Cristo. Se nos coloca el sello de Dios para mostrar que le pertenecemos a Él. La primera P entonces del sello de Dios es posesión, pertenencia. La segunda P, vimos anoche también, el sello de Dios es un sello de protección. Sirve como señal de protección para que cuando se desaten los vientos, cuando vengan los tumultos, cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre la tierra, los que tengan el sello de Dios sean protegidos. Anoche vimos que la orden es dada de pasar y matar a todo aquel que no tenga señal en su frente. El juicio comienza por la casa de Dios y la destrucción también comienza por la casa de Dios. Los primeros que van a recibir el castigo serán aquellos que dicen conocer sobre el juicio. ¿Por qué los 144,000 sellados son sellados de las tribus de Israel? No está hablando la Escritura del Israel literal. Los 144,000 sellados no son judíos literales. O sea, no son judíos de las tribus de Israel literales. Ya nosotros vimos una de estas noches pasadas que no es judío el que es judío según la carne, sino el que es judío según el Espíritu. En el libro a los Romanos, Romanos capítulo 9, nos dice en el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que Dios cuenta como hijos suyos, no nomás porque llevemos nombre de ser hijos de Dios. Yo puedo llamarme cristiano, así como un judío puede llamarse judío y sin embargo Dios no lo considera un verdadero hijo suyo porque no le servía de corazón a Dios. Nosotros podemos llamarnos cristianos, pero si no servimos de corazón a Dios, no se nos considera hijos de Dios. Somos israelitas si somos de Cristo y obedecemos
a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que ¿a quién cuenta Dios como descendientes de Abraham, como israelitas? A los que son de Cristo, a los que han sido bautizados en Cristo y están revestidos de Cristo. Hoy vamos a aprender un poquito más lo que significa estar revestidos de Cristo. Hemos dejado en claro entonces por la palabra de Dios que los 144,000 son israelitas espirituales, no judíos de allá de Israel en Palestina. Son israelitas todos los que son de la promesa. ¿Y sabe por qué se les llama israelitas? ¿Quién fue Israel? ¿Quién fue Israel? ¿De dónde viene el nombre israelita? ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? E Isaac tuvo dos hijos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Pero Jacob, que era el menor, llegó a recibir la primogenitura. Y aunque él cometió muchos errores en su vida, llegó a ser el progenitor de 12 hijos que llegaron a ser los padres de las 12 tribus de Israel. El nombre Israel es el nuevo nombre que se le dio a Jacob después de aquella lucha con el ángel, ¿se acuerdan? El nombre Jacob quiere decir suplantador. El nombre Jacob en hebreo quiere decir embustero, engañador. Y uno dice, pero ¿cómo pudo una madre ponerle un nombre así a su hijito? Imagínense una madre que le ponga a su hijito embustero, engañador, mentiroso. Qué nombre feo, ¿verdad? Jacob. Y uno dice, pero ¿cómo le puso ese nombre? Bueno, venían mellizos en el vientre. Y eran dos varones. Cuando fueron a nacer, el que parecía que iba a nacer primero, sacó la manito. Y la partera le ató un hilito en la manito del bebé para decir, bueno, este es el primero. Como a veces los mellizos son igualitos, se confunden, le puso un hilito, pero el bebé se dio vuelta en el vientre de la madre y volvió a meter la manito adentro y ya luego nació, pero nació el otro primero. El que nació primero se llamaba Esaú, y Esaú le pusieron ese nombre porque era pelirrojo. Esaú o Edom quiere decir pelirrojo, porque venía todo con el pelito rojo. Cuando nació el otro que tenía el cordoncito en la mano, la partera dijo, ¡ja! Me engañaste, ¿eh? Tú sí que eres un engañador. Y le quedó el nombre engañador, porque parecía que iban a ser primero, pero no fue primero. Ese nombre lo marcó a él por toda la vida.
Imagínense llevar un nombre de engañador. Y realmente eso era lo que era Jacob, un engañador. ¿Se acuerdan la historia de cómo engañó a su padre? Y hay muchas historias de engaños que él hizo. Pero la más grave fue cuando engañó a su padre, cuando el padre, Isaac, ya estaba viejito y ciego y estaba a punto de morir. Él quiso darle la bendición a su hijo mayor y le dijo a Esaú, como era la costumbre de aquella época, prepárame una buena comida, porque la bendición del padre se daba después de una comida, y yo te voy a bendecir, te voy a dar la primogenitura. La mamá escuchó y vio cuando el hijo mayor, Esaú, se iba al campo a cazar para traer y prepararle el guisado a su padre. La mamá llamó a Jacob y le dijo, ven, mátame un cabrito y le voy a preparar un guisado a tu papá. Le explicó el plan. Yo me imagino que Jacob debe haber tenido miedo de hacer lo que él iba a hacer, engañar a su padre. Pero la mamá le dijo, no te preocupes, yo me encargo de todo. Entre los dos hicieron el plan. Y Jacob le debe haber dicho, pero aunque mi papá no puede ver, me va a conocer. Si yo no soy igual que mi hermano es todo velludo y yo soy lampiño. Él tiene vellos en las manos, en los brazos, en el pecho. Si mi papá me toca, se va a dar cuenta que no es él. La mamá dijo, no te preocupes. Y ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Con el pelo del cabrito que mataron, se lo puso alrededor de los brazos, se lo puso aquí en el pecho y le dijo, y ponte la ropa de tu hermano. Como el papá estaba ciego, tenía el olfato más desarrollado. Y cuando entró le dijo, ¿quién eres, hijo mío? Qué rápido que conseguiste la casa. Y él dijo, soy tu hijo Esaú. Y el viejito paró el oído y dijo, no suenas como Esaú, aunque estaba tratando de imitar la voz más gruesa de su hermano. No suenas como Esaú. ¿Quién eres? Soy tu hijo Esaú, papá. Acércate. Y el viejito no era nada tonto, ¿verdad? Acércate. Y lo olió y dijo, sí, tienes el olor de tu hermano Esaú, pero ven más cerquita. Y cuando se le acercó, lo tocó, le tocó los brazos, le metió la mano aquí. Ahora sí veo que eres mi hijo Esaú. Engañó a su padre. Ese es un ejemplo de su carácter. Ahora nosotros decimos, qué terrible ese muchacho, pero ¿cuántas veces nosotros tenemos un carácter engañoso? Decimos ser hijos de nuestro Padre Celestial y sin embargo con nuestros actos demostramos todo lo contrario. Engañamos. Esaú volvió y el odio contra su hermano al ver que su padre le había dado la primogenitura y por engaño fue terrible. Tan grande que Esaú juró que iba a matar a su hermano. Y Jacob tuvo que salir huyendo de la casa de su padre. Y ustedes saben la historia, tuvo que irse muy lejos, pasar muchos años fuera. Nunca más pudo ver a su madre. Cuando él regresó a su casa, su madre ya había muerto. Pero la guerra de su hermano fue terrible. Él venía después de pasar más de 20 años fuera de su casa. Ya no venía solo, venía con su esposa y con otra esposa. En realidad tenía 4 mujeres. No voy a contar la historia de Jacob, pero
Ustedes recuerdan cómo a él también lo engañaron, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Así como él engañó a su padre y engañó a su futuro suegro y engañó a su hermano, porque ese era su nombre, engañador, a él también lo engañaron. Él se enamoró de una muchacha, locamente enamorado, se llamaba Raquel. Y cuando fue a hablar con su padre, se acostumbraba en aquella época como se acostumbra en algunas culturas hasta el día de hoy. Así se acostumbraba en aquella época. Y Labán le puso la dote. Y él no tenía dinero porque venía solo huyendo de su casa. No tenía propiedades, no tenía nada. Hicieron un trato y le dijo, voy a trabajar 7 años y todo lo que trabaje va a ser para ti, para que tú me des a tu hija por mujer. Y cuando se casaron, la noche del casamiento, el padre le dio la otra hija, Lea. Lea tenía unos ojos muy bonitos, era una mujer bonita también, pero no era la que Jacob estaba enamorado. Y así Esaú tuvo que aprender en carne propia lo que es ser engañado. Tuvo que trabajar otros 7 años más por la mujer que él amaba. Y claro, con 2 esposas vinieron los problemas en su hogar, los celos entre las hermanas. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Los celos en su casa con su hermano ahora se repetían en su propio hogar. Los odios ahora los tenía que comer él. Esas hermanas se odiaban entre sí. La mayor, que era Lea, que era la esposa primera, creía que tenía derecho ella porque había sido la primera esposa y despreciaba a la otra. Pero la otra se sentía no solo despreciada, sino también como maldecida por Dios, porque en aquella época no tener hijos era una maldición. Y Lea tenía hijos, tuvo uno, tuvo otro, y Raquel no podía tener hijos, era estéril. Y se sentía miserable, tanto que le dijo a su esposo, dame hijos o me muero. Y le dijo Jacob, yo no soy Dios, que te cerró la matriz, no es mi culpa que tú no tengas hijos. Y Raquel dijo, pues si yo no puedo tener hijos, te voy a dar mi sierva, mi esclava. Se acostumbraba en aquella época que cuando una mujer se casaba, su padre de regalo de casamiento le regalaba una sierva, una esclava, para que le ayudara en los quehaceres de la casa, la atendiera. Y las dos tenían su sierva, su esclava. Y Raquel dijo, bueno, si yo no te puedo dar hijos, ahí está mi esclava. Me vas a dar un hijo a mí a través de ella, porque el niñito que nacía de una esclava se consideraba como propiedad del amo, o de, en este caso, la patrona. Y Jacob, lerdo ni perezoso, también tomó por mujer a la esclava. Y cuando la otra hermana vio que ésta le había dado su sierva, le dijo, pues yo también tengo una sierva. Y Jacob, ni lerdo ni perezoso, se agarró la otra mujer también. 4 mujeres. Miren, lo que les estoy contando es para que ustedes vean cómo era Jacob. Sin embargo, esas decisiones tan equivocadas en su vida llevaron a formar una familia terrible, terriblemente mala. Aprendían de sus madres, todas se odiaban entre sí. Las siervas se sentían menos que la patrona, pero como eran la mujer del amo, pues tenían derecho y se peleaban, eran rebeldes. Las hermanas se odiaban entre sí. Imagínense sentándose a la mesa, los ojitos que se echaban.
Ustedes pueden leer la historia en la Biblia. Triste. Esos hijos crecieron malos, peleadores, contenciosos. Una familia disfuncional completamente, terrible. Y la historia revela a lo que llegó esa familia. Ustedes dicen, pastor, pero ¿qué tiene que ver esta historia con los 144,000 sellados? Mucho. Porque si vuelven a Apocalipsis, capítulo 7, dice el versículo 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Un libro tan lleno de información y tan compacto como es el libro de Apocalipsis, donde habla de todos los eventos finales, las profecías para nuestros días. Dios se tomó el tiempo de dejar registrado una sección entera, 8 versículos para hablar de los 144,000 sellados y para mencionar que van a ser sellados 12,000 de cada tribu. ¿Qué importancia puede tener eso para nosotros hoy en día que queremos recibir el sello de Dios en nuestra frente? Pues amigos y hermanos, vamos a ser sellados por tribus. Y usted dice, ¿cómo por tribus? Bueno, hay una profecía para nuestros días que dio el viejito Jacob. Jacob es el embustero que fue el padre de estos 12 muchachos, de donde salieron las 12 tribus de Israel. Pero no fue toda su vida embustero. Dios le cambió su nombre. Y eso fue en una noche de lucha con el ángel. Y en un momentito les voy a leer la profecía del anciano Jacob antes de morirse. Pero en esa noche de lucha, cuando él regresaba, después de 20 años, ahora venía con 4 esposas y venía con 12 hijos varones. Bueno, en realidad venían 11 hijos varones y algunas hijas mujeres. Una hija mujer, Dina. Yo digo 11 porque el más chiquito nació en ese viaje. Nació ya llegando de vuelta a su casa, a la casa de su padre. Traía una mujer embarazada. Y la mujer que venía embarazada era la que él amaba, Raquel. Pero cuando se acercaban, su hermano Esaú, que había jurado 20 años atrás matarlo, todavía tenía odio en su corazón contra él. Y la Biblia dice que salió al encuentro de su hermano. Su hermano venía con toda su familia, imagínese, 4 esposas, más de 12 hijos, algunos hijos ya grandes, casados, con hijos ellos, nietos. Era todo un clan familiar. Traían siervos, siervas, esclavos, parientes, primos. Era toda una familia completa.
y ahora el hermano Esaú, que juró matarlo, le sale al encuentro, pero se entera Jacob que su hermano venía con un ejército de 400 hombres saliéndole al encuentro. Iba a haber una masacre. Ojalá yo tuviera tiempo de contarles todo lo que pasó. Pero Jacob, al darse cuenta de que peligraba no solo la vida de él, sino ahora por culpa de su pecado y su engaño para con su hermano, que había despertado en él ese odio, ahora peligraba toda su familia, sus hijos inocentes, hasta los niños, sus nietos, su esposa embarazada, que le faltaban pocas semanas para dar a luz. Todo estaba puesto en peligro, porque si venía su hermano iba a matar a todos. Así que, ¿qué hizo él? La Biblia dice que dividió toda la gente que venía con él en 4 grupos, según las madres. Los dividió y los escondió. Y dijo, si viene mi hermano y me encuentra, y encuentra a uno de los grupos familiares, va a pensar que esa es mi familia. Y por lo menos si mata a esos, no va a exterminar a toda la familia. Escondió obviamente la mamá embarazada con la parte de su familia donde era más difícil encontrarlo. Los puso atrás de todo, esperando que si su hermano atacaba y mataba, por lo menos iba a matar a parte de la familia, pero no a todos. Y él, después de que escondió a su familia, salió para hablar con Dios. Cruzó el arroyo de Jaboc y allá comenzó a pedirle a Dios perdón por su pecado, a suplicarle misericordia, porque la gran tribulación de su vida había llegado, el momento más duro de toda su existencia, donde peligraba él y toda su familia. Y comenzó a pedirle a Dios que lo perdonara de todo corazón, a suplicarle, Dios mío, yo soy el culpable de todo esto, yo reconozco mi pecado, pero por favor, no castigues a mi familia, que ellos no tengan que sufrir por mi pecado. Y esa noche se la pasó toda la noche en oración suplicándole a Dios. Pueden buscar en sus Biblias el final de la historia de esa noche, que se conoce como la noche de angustia de Jacob. La noche de angustia. Si ustedes están atentos, saben hacia dónde voy. Porque la Biblia dice que también nosotros vamos a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Y ahora están viendo la relación que tiene el sello de Dios, pasar por el tiempo de angustia de Jacob y salir victoriosos. En el libro de Génesis, en el capítulo 32. Dice el versículo 22. La primera parte del capítulo cuenta cómo él trató de apaciguar la ira de su hermano, mandándole regalos por delante, muchos regalos. Y dice el versículo 22, y él se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame,
porque raya ya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Ahora déjenme decirles, ese varón con quien él peleaba no era nada más ni nada menos que el ángel de Jehová. En forma de un ángel era el mismo Señor Jesucristo. Lo pueden ver un poquito más adelante, donde dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel quiere decir el rostro de Dios, porque vio a Dios cara a cara. Con quien estaba luchando era con el mismo Hijo de Dios. Nuevamente, el libro que les he recomendado, que ojalá ustedes lo consigan y lo estudien, tiene un capítulo entero que se llama El tiempo de angustia, que es lo que nosotros hemos venido estudiando durante esta semana. El tiempo de angustia es, en el conflicto de los siglos, el capítulo número 40. Dice así: la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de las manos de Esaú, representa la prueba por la que el pueblo de Dios pasará en el tiempo de angustia. La noche de angustia de Jacob representa la prueba por la cual va a pasar el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Busquen por favor Jeremías capítulo 30. Y ahí el profeta Jeremías lo deja muy claro. Dice el versículo 5: porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Eso es lo que hemos estado hablando esta semana. Voz de temor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Está diciendo: ¿ustedes vieron alguna vez a un hombre que dé a luz? Averigüen a ver si un varón puede dar a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como la mujer que está en parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Va a ser tan terrible la angustia que viene, que el profeta Jeremías dice: averigüen a ver si los hombres tienen dolores de parto. Porque yo vi a todos los hombres agarrarse el vientre y pegar gritos de dolor. ¿Por qué? Porque así de terrible será este tiempo de angustia que se viene sobre el mundo. Temblor, espanto, no paz. Se han vuelto pálidos todos los rostros. Versículo 7. ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá. El profeta Daniel en el capítulo 12 dice: tiempo de angustia como no ha habido desde que hay gente sobre la tierra, ni lo volverá a haber. Y el profeta Jeremías dice: no hay otro día semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Notaron cómo le dice o cómo le llama el profeta Jeremías ese tiempo de angustia que viene? Tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado.
Comparen esto con Daniel, capítulo 12 y versículo 1. Daniel, que es el capítulo que estamos estudiando, Daniel capítulo 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tiempo de angustia de Jacob, pero será librado. Tiempo de angustia para el pueblo de Dios, pero será librado en ese tiempo de angustia. Ahora, miren lo que dice aquí en el conflicto de los siglos. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición de su padre, que el padre intentaba darle a Esaú, por su engaño, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su hogar, a su tierra natal, con sus mujeres, con sus hijos, sus rebaños, sus ganados, sus siervos. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Saúl se había enterado y se acercaba al frente de una compañía de guerreros. 400 hombres venían armados contra Jacob. Estoy leyendo en el conflicto de los siglos el tiempo de angustia, que es símbolo de lo que nos viene a nosotros muy pronto. Dice aquí: los que acompañaban a Jacob, su familia, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la masacre. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a su familia en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que lo amenazaba a él y a su familia. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia. Deberán procurar que el mundo los conozca bien a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Después de haber despedido su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado, reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, y a la vez que humillándose profundamente invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueron hechas a él mismo en la visión que tuvo en Betel de la escalera. Llegó la hora crítica de su vida. Todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad de la noche sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto, mientras está postrado en oración, una mano se apoya en su hombro. Se le figura que un enemigo lo va a matar y con toda la energía y la fuerza de la desesperación lucha contra ese enemigo. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural
y al sentir su toque el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae impotente, tembloroso y suplicante sobre el cuello de su misericordioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha estado luchando. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores en su pierna, porque con un dedo le tocó la pierna y se la descoyuntó, se la arrancó prácticamente. Con un dedo era la fuerza que tenía el ángel de Jehová. Lleno de dolor, no ceja en su propósito. Se aferra del ángel. El ángel era el mensajero del cielo, era el mismo Cristo. Se aferra al mensajero para pedirle que lo perdone. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra más fuertemente a él, se agarra de sus piernas y le dice: no te dejaré. El ángel le insta: suéltame que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama: no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las de Jacob. Si estas palabras le hubieran sido dictadas por el orgullo, la presunción, Jacob hubiera caído muerto. Pero lo que le inspiraba las palabras era más bien la seguridad de aquel que ha confesado sus flaquezas y su indignidad, y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que está dispuesto a cumplir sus promesas y su pacto. Luchó con el ángel y prevaleció. Mediante la humillación y el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios y al amor infinito, y Dios no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. Miren lo que le dijo el ángel. Vuelvan a Génesis capítulo 32. Versículo 27. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y saben, Jacob, humillado, dolorido, agarrado de los pies de Cristo, tuvo que tragar saliva antes de decir su nombre. Porque decir su nombre era decir la historia de su vida, era confesar lo que él realmente era. Cuando Jesús le dice: ¿cuál es tu nombre?, Jacob traga saliva y dice: mi nombre es Jacob, engañador, embustero, impostor. Qué terrible. Eso era su vida. Suplantador. El que agarra las cosas marginando y echando de lado a otro, engañando para conseguir ventaja. Esa había sido su vida. Esto ahora era lo que le estaba costando la vida de toda su familia. Pero al decir su nombre confesó su pecado. Señor, eso es lo que yo soy. Eso es quien yo soy. Y el ángel le respondió: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has
vencido. Israel quiere decir vencedor, el que lucha con Dios y sale vencedor. Eso significa Israel, vencedor. Y amigo que me escuchas, para poder recibir el sello de Dios en nuestra frente, la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que luchar y salir vencedores, luchar con Dios, luchar contra lo que somos, contra nuestro carácter, contra lo que representa nuestro nombre. Por eso a todos los vencedores, Dios les va a dar un nombre nuevo. Lean Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Notaron? Al que salga vencedor, Dios le va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Por eso los 144,000 son sellados de las tribus de Israel, porque son vencedores. El nombre Israel quiere decir el que lucha con Dios y sale vencedor. Y va a recibir un nombre nuevo. En los nombres de los 12 hijos de Jacob está reflejada la vida y el carácter de cada uno de ellos. Y antes de morir Jacob, él hizo una profecía para nuestros días. Vayan por favor al libro de Génesis y ahora van a ver la profecía del anciano Jacob. De vuelta a Génesis capítulo 49. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Esta es una profecía, amigos, para los postreros días, para los días finales. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y ahora comienza a hablar de cada uno de sus 12 hijos y describe su carácter. Yo no tengo tiempo de que estudiemos el carácter de los 12 hijos de Jacob. Como ejemplo, veamos el primero solamente. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder por ser el hijo mayor, impetuoso como el agua, corriente como el agua, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre y te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí Jacob está recordando un hecho vergonzoso de esa familia, algo que a toda familia le daría vergüenza y lo escondería. Se llama incesto. Incesto es cuando un hijo tiene relaciones sexuales con su madre. En este caso no fue con su propia madre, pero fue con la esposa de su padre, otra de sus esposas. Ese era Rubén. Le llama aquí impetuoso, un hombre que hace las cosas sin pensarlas, impetuoso, que no piensa antes de lo que va a hacer, actúa por sentimientos.
por el momento, busca el placer del momento sin medir las consecuencias de lo que vendrá. Pero es como el agua. El agua es impetuosa. Ahora que fuimos hacia Yerbabuena, tuvimos que pasar por varios lugares donde el camino estaba bastante afectado. Íbamos en el automóvil y venían diciendo los hermanos que venían conmigo: miren ese arroyito, ese arroyito es el que trajo estas piedras que están acá. Ese arroyito es el que se llevó el puente. Y sí, parecía un arroyito pequeñito, pero véanlo ustedes cuando se hincha con el agua. Y la fuerza que tiene el agua, se lleva todo por delante. Arrastra lo que venga y siempre va hacia abajo. ¿O ustedes vieron acaso agua que suba hacia arriba? Eso muestra el carácter de este muchacho como el agua en descenso. El agua toma el camino más fácil, de menos resistencia. Se acomoda a la circunstancia. Si usted lo mete en un estanque, el agua toma la forma del estanque. Si hay una bajada, el agua se hace cascada. Si hay un lugar plano, el agua se hace planita. Siempre se acomoda al lugar donde está. Así era el carácter de Rubén. Hay muchas personas hoy en día que son como Rubén. Tienen un carácter inestable, voluble, cambiable, como el agua. Van por donde va la corriente. No tienen principios, no tienen columna vertebral. Son dominados por las pasiones, como era Rubén, impetuoso, dominado por las pasiones. No pensó y se metió en la cama de su propio padre. Un hecho vergonzoso que la Biblia le llama en 1 Corintios 5, un acto que ni se ve entre los paganos, cuanto menos entre el pueblo de Dios. Pero este era y llegó a ser uno de los 12 patriarcas de las tribus de Israel, el fundador de una tribu completa, porque una tribu entera, la tribu de Rubén, formó el pueblo escogido de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo de un hombre tan vil, de un hombre tan voluble que no tenía columna vertebral, pudo salir toda una tribu del pueblo de Dios, del pueblo escogido? Miren, solo he mencionado a Rubén. Es fascinante la historia de los 12 hijos de Jacob. Aquí se describe la historia de cada uno de los hijos, su carácter en esta profecía. Y cuando nosotros estudiamos de los 144,000, acabamos de leer en Apocalipsis 7 que vamos a ser sellados por tribus, según la tribu a la cual pertenecemos. Miren qué interesante. El pueblo escogido del Antiguo Testamento, Dios lo formó con 12 hombres. Los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Y de allí salieron las 12 tribus de Israel. De esos 12 hijos, uno no está mencionado en el libro de Apocalipsis. Miren qué interesante. Los 12 hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Ahí están. En el capítulo 49 acabo de leer los 12 nombres. Pero si ustedes comparan esto con Apocalipsis capítulo 7, van a descubrir que están 11 de esos 12 mencionados y hay uno que no está y otro que tomó su lugar. ¿Ustedes saben cuál es de los 12 hijos de Jacob el que no aparece en la lista de Apocalipsis capítulo 7? ¿Cuál es? ¿Cuál? Dan. La tribu de Dan
no está mencionada. Fue el sexto hijo de Jacob, pero no aparece en la lista de las tribus, aunque había una tribu, la tribu que llegó a ocupar la parte más al norte de Israel, se llamaba la tribu de Dan. Por eso cuando se habla de norte a sur en Israel se dice desde Dan hasta Beerseba, lo más al norte y lo más al sur. La tribu de Dan no está mencionada en el libro de Apocalipsis. ¿Y quién toma su lugar? Uno de los hijos de José, Manasés. Interesante. En el Nuevo Testamento, escuchen esto, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo escoge a 12 hombres. 12 patriarcas formaron el pueblo escogido del Antiguo Testamento. 12 apóstoles formaron el nuevo pueblo escogido, la iglesia de Cristo. Y también de los 12, uno queda afuera y el otro toma su lugar. Afuera quedó Judas. Judas era de los 12. Judas fue ungido por Cristo como ministro. Él lo ordenó al ministerio y colocó sus manos sobre él y le dio su bendición. Y sin embargo, Judas se pierde y otro toma su lugar. El Israel de Dios se forma de la misma manera. Todo esto tiene una lección para nosotros. Muchos de los que forman el pueblo de Dios hoy en día se van a quedar fuera. Todo israelita moderno, me refiero ahora a los israelitas que forman parte del pueblo escogido que tiene la señal del pacto. La señal del pacto tiene que ver con la santa ley de Dios y con su santo sábado. Ese Israel de Dios, no todos los que pertenezcan al Israel de Dios van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Algunos se van a quedar fuera. Estudia el carácter de Dan, porque el carácter de Dan es algo que Dios no aprueba y cualquiera que tenga ese carácter se va a quedar fuera de recibir el sello de Dios. Un estudio muy cuidadoso debiera ser hecho por cada hijo de Dios en estos días finales que está sucediendo el sellamiento, porque hay algunos que no van a ser sellados. Los que tengan el carácter de Dan no van a ser sellados. ¿Y cómo era Dan? Léanlo en Génesis 49. Miren qué carácter describe Adán. Versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Ahora sigo, pero déjenme pararme por un momentito. Dan juzgará a su pueblo. El nombre Dan en hebreo significa juez. ¿Qué significa Dan? Juez. Por eso Daniel significa Dios es mi juez. Él es Dios en hebreo. Dan es juez. Daní quiere decir mi juez. Mi juez, Dios. Eso es lo que quiere decir Daniel. Mi juez es Dios. Pero Dan quiere decir juez. Y ahora el padre Jacob está haciendo un juego de palabras con el nombre de Dan. Le dice, Dan juzgará a su pueblo. ¿Cómo es el carácter de un juez? Un juez es crítico. Tiene que tener esa característica. Tiene que poder mirar más allá de lo que está delante de sus ojos, porque a un juez no lo pueden engañar las apariencias. Tiene que poder leer en el carácter de los demás, ver lo que los demás no ven. Usted no puede llegar a ser juez si a usted lo engañan facilito.
Porque vienen y le cuentan una historia y usted dice, ay, sí es cierto. Y después viene otro y le dice, no, lo que él dice es mentira. Y usted dice, ay, sí, verdad, es cierto. Y luego, ¿qué decisión toma? No, tiene que tener un ojo de águila para darse cuenta cómo es la otra persona, para poder leer entre líneas, poder ver el carácter de la persona, discernir quién está diciendo la verdad, quién está diciendo la mentira. Tiene que ser una persona muy perspicaz y crítico para tomar decisiones. Así era Adán. Pero tristemente usó esa característica, ese don que tenía. Hay personas que son como Adán. Con mirar a otra persona dicen, yo ya sé cómo es ese. Hay personas que tienen ese don. Yo no, a mí me engañan fácil, fíjense. Yo soy crédulo. De todo el mundo me confío y por eso me han pasado muchas cosas en mi vida. Pero Dan tiene una característica muy especial. Sin embargo, en lugar de usar esa característica para ayudar a sus hermanos, Dan usa esa característica de otra manera. Versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¡Wow! Tan espantoso está describiendo aquí. El padre le está diciendo a su hijo su propio carácter. Una víbora. ¿Ustedes han escuchado cuando una persona le dice a otra, tú eres una víbora? ¿Qué quiere decir? Cuando uno le dice a otro, tú eres una víbora. La víbora es la que muerde por detrás. Dice que es como la víbora agazapada en el camino, que está esperando la ocasión para morder, pero dice que muerde los talones del caballo, no de frente, sino de atrás. O sea, pega la mordedura por detrás, traicionera la víbora. Muerde los talones y hace caer para atrás al jinete. Oh, yo no quiero estar cerca de una persona que tenga el carácter de víbora. Pero en el pueblo de Dios hay muchas víboras que muerden por detrás, que hablan por detrás y no de frente, que calumnian con su lengua, porque la víbora está continuamente moviendo su lengua. Así hay personas en el pueblo de Dios hoy en día continuamente moviendo su lengua, pero no se enfrentan con la persona, hablan por detrás, hacen daño por detrás. Miren, Dios hace muchos siglos atrás declaró quienes no van a ser parte de los 144,000 y quienes no van a entrar en el templo de Dios. Déjenme leerles algo muy interesante. Muchos no saben esto. Primeros Escritos relata la primera visión que tuvo Elena de White cuando tenía tan solo 17 años de edad. Era una jovencita. Pero la primera visión que ella tuvo tenía tan solo 17 años. Aquí la encontramos. Si usted nunca ha leído la primera visión de Elena de White, léala. Es impresionante. Es algo que nunca jamás lo va a poder olvidar. Lo que Dios le mostró a esa jovencita. Ella dice, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí. Y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Ella cuenta cómo ella entró en visión. Pero voy a ir a un pedacito de la visión donde habla de los 144,000.
Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron aquella voz, pero los malvados pensaron que era el fragor de truenos y de un terremoto. Los 144,000 son los santos vivientes, los que van a estar vivos cuando regrese Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Lo que hemos venido estudiando esta semana. Cuando vengan los juicios de Dios y sean destruidos todos, los únicos que no van a ser tocados son los que tengan el sello de Dios en su frente. Los 144,000 son los que van a estar vivos para ver al Señor Jesús venir en gloria. Por eso dice aquí, los 144,000 santos vivientes escucharon la voz de Dios que anunciaba el día y la hora de su venida. Nosotros vimos que el día y la hora nadie lo sabe, pero un día lo vamos a saber, porque Dios mismo se va a encargar de anunciar el día y la hora de su venida. Pero los únicos que van a entender esa voz van a ser los 144,000 que tengan el sello de Dios en su frente. Leo un poquito más adelante. Cuando Dios señaló el tiempo, nuestros semblantes se iluminaron, refulgiendo con la gloria de Dios, así como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Pero cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con el beso santo, y ellos cayeron a nuestros pies. Esto es muy interesante, la sinagoga de Satanás. No puedo entrar a explicar esto, pero la sinagoga de Satanás no son los paganos ni los impíos. En la Biblia, la sinagoga de Satanás, vean quiénes son, busquen en el libro de Apocalipsis. Esto es muy interesante, porque mucha gente no sabe lo que es la sinagoga de Satanás. Apocalipsis, capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del despertar adventista, es la iglesia de los pioneros adventistas. Para los que no entienden esto, no tengo el tiempo de explicarlo, el mensaje a las 7 iglesias, pero es muy, muy interesante. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta abierta es la puerta al lugar santísimo. Porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra, no has negado mi fe, mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Amigos, aquí está hablando del tiempo del fin, de la hora de prueba que viene, de la cual hemos estado hablando todos estos días, el tiempo de angustia, la terrible hora de prueba y tribulación que viene sobre este mundo. Pero aquí dice que los que son de la sinagoga de Satanás van a postrarse a los pies de aquellos que puedan pasar por la hora de prueba sin ser destruidos por la gran tribulación, los 144,000. Y dice aquí que van a reconocer que Dios los amaba. Pero ¿quiénes son la sinagoga de Satanás? Los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. Nosotros aprendimos anoche que no son judíos los de la circuncisión de la carne, sino los de la circuncisión de corazón. No es judío literal, sino Israel espiritual. Pero los que dicen ser israelitas, judíos, y no lo son, sino que mienten, son aquellos que han aceptado exteriormente las marcas del judío espiritual. Han aceptado el pacto, han aceptado la ley de Dios, han aceptado el sábado, han aceptado ser parte del pueblo de Dios, por eso dicen que son judíos, pero mienten y son la sinagoga de Satanás. Elena de White dice que Dios trae a su iglesia a los fieles y leales, a los verdaderamente convertidos, pero Satanás introduce en la iglesia a los infiltrados, que son la sinagoga de Satanás. Se hacen adventistas, se llaman adventistas, aceptan el sábado, aceptan los mandamientos de Dios, aceptan ser parte del pueblo de Dios, y sin embargo mienten, son la sinagoga de Satanás. Escuchen bien eso, la sinagoga de Satanás no son los paganos ni son los de otras iglesias, son los adventistas falsos. Esto es impresionante. Y hay muchos de la sinagoga de Satanás. Volviendo a los que estábamos leyendo en la primera visión de los 144,000. Van a caer a nuestros pies, tal cual lo dice Apocalipsis capítulo. Y ustedes ven que Apocalipsis capítulo 3 está hablando de la hora de prueba, de la hora de tribulación, de angustia entero. Ahora, voy a terminar de leer un poquito más adelante sobre los 144,000. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecita negra del tamaño de la mitad de la palma de una mano de un hombre. Esta era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver lo que era la señal del Hijo del Hombre? Una nubecita negra de la mitad, del tamaño de la mitad de la palma de una mano. Esta era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la pequeña nube, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía ser de fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella volaban millones de ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube venía sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros. Llevaba muchas coronas sobre su cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llamas de fuego y escudriñaban de arriba abajo a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos que habían rechazado a Dios. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi ropa sin mancha?
Después cesaron de cantar los ángeles y por un momento quedó todo en pavoroso silencio, cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón, podrán subsistir. El limpio de manos y puro de corazón. Mi gracia os es suficiente. Al escuchar estas palabras se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó nuestros corazones. Los ángeles entonaron una nota más alta y volvieron a cantar mientras la nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la armoniosa trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de los santos dormidos y después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. ¿Tú tienes algún ser querido que ha dormido? ¿Tú tienes a alguien a quien la muerte te ha arrebatado? Quizás hay una madre que ha perdido a su hijo. Yo recibí hoy la noticia de que un amigo muy cercano mío murió esta tarde. Y tengo que ir para su funeral este próximo domingo. Es triste cuando la muerte nos arrebata a una persona que está muy cercana a nosotros. Con este hermano que falleció y que era como mi hermano carnal, hicimos muchos viajes juntos. Él era el presidente del Evangelio Eterno en Nueva York. Y con él hicimos viajes a Sudamérica. Nos acompañó en las campañas del Evangelio Eterno hasta hace poquitos meses todavía. Él era el que organizaba las reuniones del Evangelio Eterno allá en Nueva York. Viene el día cuando los amados separados se unirán y volveremos a ver a nuestros amados. Cuando suene la trompeta cristalina de Cristo, la última trompeta, la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. Escuchen cómo dice aquí. Jesús alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un gran terremoto, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 vivos, ¿quiénes son los 144,000? Los que no vamos a resucitar, sino que vamos a estar, ¿qué? Vivos cuando venga Cristo. Exclamaron: aleluya, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Qué gozo va a ser ver a nuestros amados, reconocer a nuestros amigos, así como José Tomás que murió hoy, volverlo a ver. En el mismo instante, los santos vivos fuimos transformados y nos reunimos con los muertos que resucitaron para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en una nube y durante 7 días fuimos ascendiendo hacia el mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. Sobre el mar de vidrio, los 144,000
formaban un cuadrado perfecto. Fíjense, un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. La primera fila, los 144.000, 12.000 y 12.000 por un lado. Son 36.000. 12.000, 12.000 y 12.000 por otro lado. Otros 36.000. Y así el tercer y el cuarto lado, haciendo un total de 144.000 santos vivos en primera fila. Detrás de ellos estaba la inmensa que resucitó. Por cierto, hay algunos muy especiales en esa resurrección. Los que murieron como mártires, al resucitar van a recibir una vestimenta blanca, brillante como la luz, pero en los bordes de sus vestiduras van a tener un bordón, un cordón de color grana, de color rojo, como la sangre, y que va a mostrar por toda la eternidad que son los mártires del Señor. Esto es algo muy especial. Todo eso está en la primera visión que tuvo esa joven llamada Elena Harmon. Todo eso tiene prueba en la Biblia también, porque todo lo que estamos estudiando también está en la palabra de Dios. Pero quiero llegar a una partecita de los 144.000 para que ustedes vean cuán importante es ser sellados. Escuchen esto. Ella sigue describiendo en el cielo después de ser coronado, cómo entraron en la ciudad, se abrieron las puertas, los redimidos entraron en las calles de oro, llegaron hasta el árbol de la vida, comieron del fruto del árbol de la vida y luego salieron otra vez de la ciudad para ir a conocer los alrededores. Dice así: con Jesús al frente, salimos fuera de la ciudad. Comenzamos a mirar las espléndidas afueras de la ciudad y comienza a describir cómo era por afuera de la ciudad. Y luego dice: íbamos en camino hacia el monte de Sión, que está a los lados del norte de la ciudad, el monte de Sión. La ciudad está rodeada por 7 montes. En nuestro trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Noté que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran los mártires que habían sido muertos por su nombre. El borde rojo en sus vestiduras decía quiénes eran. Pero ahora llego a la partecita por lo cual estoy leyendo todo esto, que es bien interesante. Miren lo que dice. Cuando íbamos, finalmente llegaron frente al templo. Dice: el monte de Sión estaba delante de nosotros. Y sobre el monte de Sión había un hermoso templo, el templo, la morada de Dios, el santuario del Todopoderoso. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús, levantando su mano y alzando su melodiosa voz, dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con incrustaciones de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo venidero.
vi en las columnas del templo tablas de piedra que tenían esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. En las columnas del templo estaban los nombres de los 144,000 esculpidos con letras de oro. Cuando iban a entrar al templo, Jesús levantó la mano y dijo: solamente los 144,000 entran en este templo. Qué interesante. Es muy importante, es muy especial ser uno de los 144,000. Así como en el antiguo Israel solamente los sacerdotes entraban en el templo, los demás adoradores no podían entrar al templo. En la Nueva Jerusalén y en las afueras de la Jerusalén, a los lados del norte, donde está el templo glorioso de Jehová. Por cierto, en ese templo es donde se está celebrando el juicio ahora, en el santuario celestial. La hora de su juicio ha llegado. El juicio se está celebrando en el lugar santísimo del templo celestial. Pero cuando lleguemos a ese templo, los únicos que van a entrar en ese templo son los 144,000. Todos los demás redimidos van a vivir fuera de la ciudad. Cuando la ciudad descienda a esta tierra, como lo escribe el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, va a descender del cielo a esta tierra y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Los redimidos, todos los salvados, van a poblar esta tierra. La Biblia dice que van a construir casas y van a morar en ellas. En las afueras de la ciudad, los 144,000 van a vivir en el templo con Jesús. Como los sacerdotes vivían en el templo y como los sacerdotes de la tribu de Leví no recibieron herencia cuando se repartió la tierra de Canaán, así en la tierra de Canaán, la tierra nueva, los 144,000 no van a recibir herencia de tierra, sino que van a tener el privilegio de morar en los atrios del templo de Dios, donde Jesús tiene moradas para los 144,000. ¡Qué tremendo! Ahora escuchen, para ser uno de los 144,000, que son siervos escogidos de Dios, son los que van a dar el último pregón, el último mensaje al planeta Tierra. Cuando comiencen a caer los juicios de Dios, cuando las trompetas comiencen a sonar, y lo vimos al principio de esta semana, primero va a venir un gran terremoto, y luego va a sonar la primera trompeta y va a caer una lluvia de meteoritos de fuego, que va a encender fuegos en todas partes de la tierra. Una tercera parte de la tierra va a ser quemada por esos fuegos. Luego va a caer un asteroide, la segunda trompeta, sobre uno de los mares, y las olas gigantescas van a arrasar todas las ciudades a su alrededor. La tercera trompeta es un gigantesco meteorito que impacta uno de los planetas. Todo eso está en el capítulo que sigue del que estamos estudiando. Estamos estudiando el capítulo 7 de Apocalipsis en esta noche. En el capítulo 8 están las trompetas. Pero cuando ya suenen las trompetas, la ley dominical va a estar proclamada y el pueblo de Dios va a estar sellado con el sello de Dios en su frente. Por eso, los castigos de las trompetas no pueden tocar a ninguno que tenga el sello de Dios.
Ahora miren qué interesante. Los 144,000 van a proclamar al mundo que esos juicios de Dios, que son las trompetas, vienen porque ha comenzado el juicio o está por terminar el juicio de los vivos. Y el mundo entero va a ser alertado que el juicio de Dios ha llegado. Cada uno va a ser probado por la ley dominical y van a tener que escoger entre servir a Dios o servir y adorar a la bestia, entre guardar sus mandamientos o los mandamientos de los hombres. Y eso va a decidir el destino de cada alma sobre el planeta Tierra. Ahora, los 144,000 van a ser los mensajeros especiales de Dios que van a dar el último mensaje, la última advertencia al planeta Tierra. Van a estar vivos durante el derramamiento de los juicios finales de Dios. Van a tener algunos privilegios que ninguna otra compañía va a tener. Número 1, van a estar vivos para darle la bienvenida a Cristo. Vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 14 esto que estamos viendo. Porque quizás muchos de nosotros no entendemos esto de los 144,000. Vamos a ver las características de este grupo especial. Apocalipsis capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Miren, ahí está el sello de Dios en la frente, el nombre de Cristo y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Y dónde están? Sobre el monte de Sión. ¿Y qué hay sobre el monte de Sión? El templo de Dios. En el templo están los 144,000. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se mencionan las características de los 144,000. Este tema es tan y tan importante, porque vamos a ser sellados por tribus, que el sábado por la mañana yo voy a dar el tema de las características de los 144,000. Usted no va a querer perderse ese tema, porque si usted está entre los vivos cuando venga Cristo, o tiene el sello de Dios en su frente o tiene la marca de la bestia. No hay otra alternativa. Solo hay 2 grupos: los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia, de los que están vivos en esta tierra cuando Cristo viene. Algunos dicen, bueno, si yo no puedo ser de los 144,000, pues aunque sea que sea de la gran muchedumbre. No tienes esa opción, porque si tú eres parte del pueblo de Dios ahora, tienes que tener el sello de Dios en tu frente, si no vas a recibir la marca de la bestia. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque Dios en este momento está buscando a aquellos que van a ser parte del grupo de los 144,000.
y los vivos están a punto de ser sellados. El proceso del sellamiento ya comenzó, porque es un proceso. Y esto es lo que vamos a entender el sábado, que la sentencia final se da al final del periodo determinado, pero el proceso del sellamiento es ahora que el Señor está reteniendo los vientos. Ahora mismo está sucediendo que Dios está escogiendo a sus hijos y Él nos permite que pasemos por pruebas, porque cuando Él escoge a alguno de sus hijos, Él permite que pasemos por pruebas difíciles para que nos preparen para pasar para la prueba más grande que viene. Y ahorita, todo el que sea escogido por Dios tiene que pasar por pruebas muy duras, y las pruebas más duras van a venir de la sinagoga de Satanás, o sea, de nuestros propios hermanos. Pero date por privilegiado si te están viniendo esas pruebas, porque significa que Dios te está escogiendo para ser alguien muy especial en este tiempo del fin. Es un privilegio muy grande, pero dejemos eso para el sábado por la mañana, porque esto es sumamente importante. Lo que yo quería destacar en este momento es que los 144,000 son los únicos que entran al templo, y hace casi 2,000 años, no, casi 3,000 años, por el salmista David, Dios reveló quiénes son los que van a morar en su tabernáculo y estar en su monte santo. Vamos a buscar el salmo de los 144,000. ¿Qué les parece? ¿Sabían ustedes que hay un salmo para los 144,000? Bueno, hay varios salmos para los 144,000, pero este es el que da las características de los 144,000, igual que Apocalipsis 14. Vamos al salmo de los 144,000. No los menciona por número, pero cuando ustedes lean sus características, se van a dar cuenta que está hablando de ese grupo especial. Es el Salmo 15. Salmo 15. Se titula Los que habitarán en el monte santo de Dios. Dice Juan: miré y vi al Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. ¿Cuáles son esas características? ¿Quiénes morarán con Cristo en el monte santo? Salmo 15, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Oh, mis hermanos, cuando nosotros tratamos injustamente a uno de nuestros hermanos, perdemos el derecho de ser parte de los 144,000. La gente está sellando su destino ahora mismo, y cuando alguien trata a otro injustamente, lo acusa injustamente, está sellando su destino para no recibir el sello de Dios. Porque los 144,000 andan en integridad y hacen justicia y habla verdad en su corazón. Ninguno que sea mentiroso, que hable mentira, que levante calumnia, puede ser de los que van a morar en el santo monte de Dios. Sigue diciendo: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Ustedes saben cómo se dice calumniar en el idioma hebreo? En el idioma en que David escribió el Salmo. Calumniar viene de una raíz que significa morder por detrás. Morder por detrás, eso es calumniar. Y aquí dice que ninguno que calumnia con su lengua,
va a morar en el monte de Dios. Por eso es que Dan se queda fuera. La tribu de Dan se queda fuera porque muerde por detrás, es calumniador. Usa el sentido perspicaz que Dios le dio para ver los defectos, para no ser engañado, en lugar de usar ese don que Dios le da para ayudar a su hermano, para decirle, mira, veo que estás mal, arrepiéntete, cambia tu vida. En lugar de decírselo al hermano, va y se lo dice a otro. ¿Te fijaste lo que está haciendo fulanito? O levanta calumnia con su lengua. Ese era Dan. Dan juzgará a su pueblo, juzgará a las tribus de Israel. O sea, este Dan es el que se encarga de juzgar, y Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Todo aquel que juzga a otro se está juzgando a sí mismo. Ay de aquellos que se convierten en jueces de sus hermanos. Debemos orar y llorar por ellos, no por nosotros. Imagínense que alguien venga a decirnos, tú eres digno de que te borren de la iglesia. Tú eres digno de echarte de la congregación. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Dan juzgará a las tribus de Israel. Por eso se quedan fuera, por juzgar a los demás. Hermanos, lo que estamos hablando es muy serio. No te conviertas tú en víbora. No te conviertas tú en serpiente astuta que está esperando para echar la lengua y morder a tu hermano. Nunca permitas que tu lengua te haga pecar. No calumnies con tu lengua, ni hables mal de tu prójimo, ni admitas reproche alguno contra tu vecino, dice aquí. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oh, yo quiero tener ese carácter. Yo quiero ser como estos que está describiendo el salmista David. Esto no lo podemos lograr por nosotros mismos. Solamente hay uno que nos puede dar ese carácter, y es Cristo Jesús. Él es el único que puede hacer posible que nosotros recibamos un nombre nuevo. Jesús fue quien le dio ese nombre nuevo a Jacob. No se llamará más tu nombre embustero, engañador, impostor, suplantador, mentiroso. De hoy en adelante tu nombre se llamará Israel, porque has luchado con Dios y has salido victorioso. Israelita quiere decir victorioso, vencedor. Y tú y yo, todos nosotros, podemos llegar a ser vencedores a través de Cristo Jesús.